No digas nada y márchate. 4 palabras, frías como el hielo del invierno más crudo, grabadas en un trozo de papel arrugado, mi sentencia de expulsión. A mis 77 años me encontré en mi propio pueblo, ese lugar que había sido el latido de mi vida, el refugio de mis recuerdos, despojado del acceso a mi resort, un espacio que no era solo ladrillos y cemento, sino el compendio de décadas de mi existencia. La brisa del Pacífico, que antes me susurraba historias de aventuras y me acariciaba con la calidez de un viejo amigo, ahora se sentía como un aliento ajeno, un recordatorio cruel de lo que me habían arrebatado. Este no es un relato cualquiera de injusticia. Es la crónica de un hombre mayor, un vecino respetado, empujado al borde del abismo por una decisión arbitraria que resonó con la fuerza de un trueno en la quietud de mi vida. La ironía de ser un extraño en mi propia tierra, de ver las puertas que una vez se abrían de par en par, ahora cerradas con un seguro invisible, es una amargura que solo aquellos que han experimentado una traición similar podrían comprender plenamente. Me encontré mirando el atardecer, ese mismo atardecer que tantas veces había contemplado con serenidad desde las terrazas de mi resort, ahora pintando el cielo con tonos de furia y desolación, un reflejo vívido de la tormenta que se había desatado en mi interior, el eco de mis propios pasos apresurados en los pasillos que ya no me pertenecían, se sentía como el latido de un corazón acelerado por la indignación, cada pisada un grito silencioso contra la iniquidad. Este es el punto de partida de un viaje inesperado, un camino que me obligó a desenterrar una fortaleza que creía perdida, una determinación férrea que yacía latente bajo las capas del tiempo y la rutina. Es la historia de cómo una nota, una simple nota, se convirtió en el catalizador para un renacimiento, para la recuperación de una voz que amenazaba con extinguirse en el silencio impuesto. Sentirás la calidez de esos recuerdos que ahora se sienten tan lejanos y a la vez tan presentes mientras desentrañamos las capas de esta injusticia. Verás cómo la adversidad, en lugar de quebrarme, me impulsó a buscar la verdad, a aferrarme a la resiliencia que me permitiría abrir puertas que parecían selladas para siempre, demostrando que la edad no es un impedimento para la lucha, y que la dignidad es un tesoro que vale la pena defender hasta el último aliento. La génesis de mi despojo no fue un evento súbito, sino la culminación de una serie de maniobras sutiles, casi imperceptibles para quien no estuviera inmerso en las intrincadas redes de la administración del resort. Durante años había sido un pilar, un miembro activo del Consejo Consultivo, mi voz respetada en las decisiones que moldearon la identidad del lugar. Mi presencia allí no era meramente la de un huésped, era la de un custodio de su legado, un guardián de su espíritu. Sin embargo, las corrientes subterráneas del poder y la ambición habían estado ganando fuerza. Empezaron con cambios en las políticas de acceso aparentemente inocuos que gradualmente restringían la libertad de movimiento y participación de los miembros más antiguos, aquellos que habíamos visto nacer y crecer al resort. Se introdujeron nuevas cuotas, nuevas regulaciones que, bajo el pretexto de modernización y eficiencia, erosionaban silenciosamente los derechos adquiridos y la camaradería que una vez definieron nuestra comunidad. Fue un proceso de exclusión gradual, un desmantelamiento metódico de mi lugar en ese mundo que yo mismo había ayudado a construir. La nota fue el golpe de gracia, la confirmación tangible de que mi papel había sido desmantelado, mi presencia declarada indeseable. Profundizando en los entresijos de esta exclusión, descubrí que las decisiones que me afectaron directamente no emanaron de una disputa personal, sino de una reestructuración corporativa más amplia, orquestada por una nueva junta directiva con una visión decididamente diferente.
Esta visión priorizaba la maximización de beneficios a corto plazo sobre la preservación de las relaciones a largo plazo y el valor histórico del resort. Mi figura, con sus décadas de servicio y su apego a las tradiciones, representaba un obstáculo para esta nueva agenda. Las nuevas directrices, diseñadas para atraer a un público más joven y presumiblemente más lucrativo, implicaban una despersonalización del servicio y una mercantilización de la experiencia que me resultaba ajena y, francamente, ofensiva. Los corredores que antes resonaban con las risas y las conversaciones animadas de los socios, ahora parecían ecos de un pasado que se desvanecía, sustituidos por un silencio calculado y una eficiencia fría. El verdadero meollo de la cuestión residía en la interpretación de los estatutos originales del resort, que yo conocía al dedillo. Estos documentos, redactados con una visión de comunidad a largo plazo, consagraban ciertos derechos para los miembros fundadores y aquellos que habían contribuido significativamente a su desarrollo. La nueva Junta, sin embargo, optó por una lectura restrictiva y tecnicista de estos estatutos, argumentando que los cambios en la estructura corporativa anulaban las disposiciones anteriores. Mi acceso al resort, que se basaba en un acuerdo de membresía vitalicia, fue revocado bajo el argumento de una supuesta violación de las nuevas normativas de seguridad, una excusa tan endeble como insultante. La estrategia empleada fue la de la erosión silenciosa, un desgaste gradual de mi presencia y autoridad hasta que mi expulsión pareciera una consecuencia natural e inevitable, en lugar de un acto deliberado de marginación. Las convocatorias a reuniones se volvieron menos frecuentes. Mis sugerencias en el Consejo Consultivo se ignoraron sistemáticamente y las comunicaciones oficiales empezaron a omitir mi nombre. Fue un juego de ajedrez estratégico, donde cada movimiento estaba calculado para aislarme y debilitar mi posición, hasta el punto en que la nota final solo formalizó una exclusión que ya se había consumado en la práctica. Esta táctica de desguace de la influencia y los derechos de los miembros antiguos es un fenómeno que lamentablemente se observa en diversas organizaciones y comunidades que experimentan transiciones de liderazgo o cambios en su modelo de negocio. La narrativa que se suele construir es la de la inevitable evolución, la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, a menudo a expensas de aquellos que sentaron las bases. Mi situación no fue un caso aislado, sino un ejemplo palpable de cómo la ambición corporativa puede pisotear el valor de la lealtad y la experiencia acumulada, priorizando la ganancia inmediata sobre la cohesión comunitaria. Por consiguiente, la batalla que emprendí no era solo por mi acceso al resort, sino por la preservación de la integridad y los principios fundacionales del lugar. Era un enfrentamiento entre dos visiones diametralmente opuestas, una que valoraba la historia, la comunidad y las relaciones humanas, y otra que priorizaba el beneficio económico por encima de todo. Mi experiencia me enseñó que las palabras escritas en un papel, por muy frías que sean, solo tienen el poder que les otorgamos. La verdadera fuerza reside en la convicción interna y en la voluntad de defender aquello en lo que creemos, incluso cuando el mundo parece conspirar en nuestra contra. La injusticia que me fue infligida no se limitó a una simple restricción de acceso. Se ramificó en una campaña de desprestigio sutil pero corrosiva, diseñada para erosionar mi reputación y justificar mi exclusión ante los ojos de la comunidad. Los nuevos administradores, en su afán por consolidar su poder, comenzaron a sembrar dudas sobre mi competencia y mi compromiso con el bienestar del resort. Se difundieron rumores, cuidadosamente orquestados, que me retrataban como un individuo recalcitrante, opuesto al progreso y obstinado en aferrarse a un pasado obsoleto. Hablaban de mi resistencia al cambio,
como si fuera una enfermedad contagiosa, y mi defensa de los principios originales se presentaba como una forma de egoísmo y nostalgia improductiva. Es fascinante observar cómo una narrativa puede ser manipulada para reescribir la realidad. Aquellos que antes me buscaban para pedir consejo, que valoraban mi experiencia en la gestión de las relaciones con los proveedores locales y mi profundo conocimiento de la historia del resort, ahora me veían a través de un prisma distorsionado. La estrategia era clara: desacreditar al mensajero para invalidar el mensaje. Me encontré aislado, no solo físicamente del resort, sino también socialmente, dentro de mi propia comunidad. Las conversaciones que antes eran abiertas y amistosas se volvieron tensas y evasivas. Las miradas de respeto se trocaban por expresiones de duda o, peor aún, de lástima. Consideren, por un momento, cómo una acusación infundada, repetida con suficiente frecuencia y por las fuentes adecuadas, puede arraigarse en la conciencia colectiva como una verdad inmutable. Mi legado, construido sobre décadas de dedicación y servicio desinteresado, estaba siendo manchado por insinuaciones maliciosas. La paradoja era que, mientras se me acusaba de ser un obstáculo para el progreso, mis acciones estaban en realidad defendiendo la esencia misma del resort, aquello que lo hacía único y valioso. La nueva junta, por su parte, promovía una imagen de modernidad y eficiencia, una fachada brillante que ocultaba la erosión de los valores fundamentales. Esta campaña de difamación me obligó a un examen de conciencia profundo. ¿Estaba yo realmente aferrado a un pasado insostenible? ¿Había perdido la capacidad de adaptarme? La respuesta, resonante y clara en mi interior, era un rotundo no. Mi apego no era a las cosas superficiales, sino a los principios de integridad, comunidad y respeto mutuo que habían sido la piedra angular del resort desde su concepción. La verdadera adaptación, comprendí, no implicaba la abdicación de los valores, sino la búsqueda de soluciones que honraran tanto el pasado como el futuro. La gravedad de esta táctica de desprestigio residía en su sutileza. No hubo confrontación directa ni acusaciones formales que pudiera refutar fácilmente. En cambio, fue una guerra de susurros, una infiltración insidiosa en la percepción pública. Fue un recordatorio sombrío de que en la batalla por la verdad, la percepción a menudo triunfa sobre la realidad, especialmente cuando se maneja con la precisión de un cirujano y la crueldad de un depredador. Esta experiencia me enseñó una lección vital sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la reputación, y la importancia de la resiliencia ante la adversidad, incluso cuando esa adversidad se manifiesta en forma de calumnia. La contraofensiva que me vi obligado a lanzar no fue una reacción impulsiva, sino una estrategia meticulosamente elaborada, nacida de la necesidad de desmantelar la narrativa falsa que se había tejido en mi contra. En lugar de responder directamente a las calumnias, decidí enfocar mis esfuerzos en la documentación exhaustiva y la presentación irrefutable de los hechos. Comencé a recopilar todos los acuerdos originales, las actas de las reuniones del Consejo, las correspondencias relevantes y cualquier otro documento que pudiera corroborar mi historia y refutar las acusaciones de mi supuesta intransigencia. Este proceso fue arduo, requiriendo horas de meticulosa organización y análisis. Más allá de la simple recopilación de pruebas, mi estrategia implicó la búsqueda activa de testimonios de otros miembros, aquellos que, al igual que yo, habían sido marginados o que simplemente observaban con preocupación la deriva del resort. Contacté discretamente a socios de larga data, personas cuya integridad y objetividad no admitían duda. Sus relatos, a menudo llenos de frustración y decepción, confirmaron la existencia de un patrón de exclusión y manipulación.
Compartieron sus propias experiencias de ser ignorados, sus sugerencias desestimadas y, en algunos casos, sus derechos de acceso restringidos bajo pretextos similares a los que me habían afectado. Un aspecto crucial de mi contraofensiva fue la comprensión de que la batalla no se libraba solo en el terreno de los hechos, sino también en el de la percepción pública. Por ello, busqué activamente oportunidades para comunicar mi perspectiva de manera clara y concisa, sin caer en la trampa de la confrontación directa o la vituperación. En lugar de participar en debates públicos que podrían ser fácilmente distorsionados, opté por un enfoque más discreto, pero igualmente efectivo: la difusión de información precisa a través de canales alternativos. Consideren, por ejemplo, cómo la publicación de un artículo detallado en un boletín comunitario local que exponía la historia desde mi punto de vista y presentaba extractos de documentos clave comenzó a generar un debate más informado entre los residentes. Este artículo no acusaba ni señalaba culpables de manera explícita, sino que presentaba los hechos de manera objetiva, permitiendo que cada lector sacara sus propias conclusiones. La reacción fue inmediata y abrumadora. Muchas personas que antes habían aceptado la versión oficial comenzaron a cuestionarla, al verse confrontadas con pruebas tangibles que contradecían la narrativa de la nueva administración. Además, me involucré en conversaciones uno a uno con figuras influyentes dentro de la comunidad, personas cuya opinión era respetada y cuya influencia podía inclinar la balanza. En estas conversaciones, no presenté mi caso como una queja personal, sino como una defensa de los principios que habían hecho grande al resort. Expliqué cómo la actual dirección estaba socavando la base misma de la organización y cómo esta tendencia, si no se controlaba, tendría consecuencias perjudiciales a largo plazo para todos los involucrados. Esta fase de mi lucha se centró en la reconstrucción de la verdad, ladrillo a ladrillo, utilizando la evidencia y el testimonio como materiales de construcción. Fue un proceso que requirió paciencia, perseverancia y una fe inquebrantable en la justicia. Comprendí que ante la manipulación y la desinformación, la mejor arma es la claridad y la transparencia. Al presentar los hechos de manera innegable, buscaba recuperar no solo mi reputación, sino también la confianza de la comunidad en su conjunto, demostrando que la verdad, aunque a veces oculta, siempre encuentra un camino para salir a la luz. La eficacia de mi contraofensiva residió en gran medida en la capacidad de traducir la complejidad legal y administrativa en un lenguaje accesible y comprensible para el público general. Comprendí que presentar una cascada de cláusulas y subsecciones de los estatutos originales sería contraproducente. Por ello, me centré en los principios subyacentes y en la intención original de los fundadores. Utilicé analogías sencillas para ilustrar cómo las acciones de la nueva administración contradecían la filosofía de comunidad y pertenencia que había sido el alma del resort. Por ejemplo, comparé la situación con la de un anfitrión que, tras invitar a sus amigos a su hogar durante años, de repente les cierra la puerta sin previo aviso, argumentando que las nuevas reglas de la casa limitan la entrada a solo unos pocos elegidos. Además, mi estrategia de comunicación se amplió para incluir la difusión de información sobre los beneficios tangibles que mi presencia y la de otros miembros veteranos aportaban al resort. Destacamos cómo nuestra experiencia en la gestión de eventos, la organización de actividades sociales y la resolución de conflictos cotidianos habían contribuido a un ambiente armonioso y acogedor. Contrasté esto con la frialdad y la impersonalidad que empezaban a permear las interacciones en el resort bajo la nueva dirección, donde las transacciones parecían primar sobre las relaciones humanas.
Este enfoque demostró que mi lucha no era solo por un derecho personal, sino por la preservación de la calidad y el carácter del resort, factores que, en última instancia, beneficiaban a todos sus miembros. El descubrimiento de documentos que revelaban una posible motivación financiera oculta detrás de mi exclusión añadió una nueva dimensión a la batalla. Encontré correspondencia interna que insinuaba un plan para reurbanizar ciertas áreas del resort, un plan que se vería obstaculizado por la presencia de miembros con derechos consolidados y su potencial oposición. La información sugería que mi expulsión no era un simple acto de reestructuración, sino un paso calculado para eliminar un obstáculo a un proyecto de desarrollo inmobiliario más ambicioso, uno que priorizaba el beneficio económico sobre la preservación del entorno y la comunidad existente. Este hallazgo me proporcionó un argumento aún más poderoso y una justificación más profunda para mi resistencia. La táctica de utilizar el silencio administrativo por parte de la nueva Junta, es decir, su negativa a responder a mis solicitudes formales de aclaración o a mis objeciones, fue una señal clara de su intención de evitar un escrutinio público. Su silencio no era una ausencia de comunicación, sino una forma activa de eludir la responsabilidad y de consolidar su posición sin permitir la réplica. Mi respuesta fue, entonces, redoblar mis esfuerzos por obtener información a través de canales alternativos, aprovechando la transparencia inherente a las leyes de acceso a la información pública y las normativas que rigen las organizaciones de este tipo. Finalmente, mi acercamiento a la prensa local, presentando no solo mi caso, sino también el de otros miembros afectados, fue un movimiento calculado para exponer la situación a una audiencia más amplia y presionar a la administración del resort para que rindiera cuentas. La cobertura mediática, al dar voz a los afectados y al presentar pruebas documentales, generó una presión significativa sobre la junta directiva, obligándolos a reconsiderar su postura y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fue una demostración de cómo la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la voluntad de exponer la injusticia pueden ser herramientas poderosas para lograr un cambio, incluso frente a adversidades aparentemente insuperables. La revelación de los planes de reurbanización añadió un matiz crucial a mi lucha, transformándola de una disputa por derechos de membresía a una batalla por la preservación del patrimonio. Al descubrir la correspondencia interna que detallaba la intención de rediseñar partes significativas del resort, incluyendo la posible demolición de estructuras históricas, mi perspectiva se amplió drásticamente. Ya no se trataba solo de mi acceso personal, sino de la integridad física y el carácter histórico del lugar que había llegado a amar. Los documentos insinuaban que mi figura, al igual que la de otros miembros veteranos, representaba un obstáculo para la ejecución de un proyecto inmobiliario más ambicioso, diseñado para maximizar la rentabilidad a través de la construcción de nuevas unidades de lujo y la alteración del paisaje original. El análisis de estos papeles internos, obtenidos a través de canales de acceso a la información pública que la administración del resort intentó sin éxito bloquear, expuso una estrategia de ocultación deliberada. La junta directiva había optado por una política de neblina informativa, presentando los cambios propuestos en términos vagos y generales, sin revelar la magnitud real de las transformaciones proyectadas. Mi papel, por lo tanto, se volvió el de un faro de claridad en medio de esta bruma intencionada. Al desclasificar estos planes, buscaba disipar la confusión y exponer la verdadera motivación detrás de mi exclusión, que ahora se hacía evidente, era la eliminación de la oposición potencial a un proyecto de desarrollo que priorizaba el beneficio económico sobre la historia y la comunidad.
Profundizando en la naturaleza de esta reurbanización, descubrí que los planes incluían la sustitución de áreas verdes y espacios comunitarios por condominios de alta gama, alterando significativamente la estética y la funcionalidad del resort. La idea era atraer a un nuevo perfil de inversionistas, aquellos menos interesados en la historia y más en la exclusividad y el retorno de la inversión. Mi resistencia, al ser interpretada como una defensa de la identidad original del resort, se convirtió en el principal escollo para la consecución de estos objetivos financieros. La exclusión fue, en esencia, una medida para silenciar a aquellos que podrían cuestionar o bloquear la implementación de esta visión mercantilista. La forma en que se manejó la comunicación de estos planes fue particularmente reveladora. En lugar de una consulta abierta y transparente con los miembros, la Junta optó por una estrategia de hecho consumado. Presentaron los cambios como decisiones ya tomadas, buscando la aprobación posterior de los afectados sin haberles ofrecido una participación real en el proceso de toma de decisiones. Esta falta de diálogo abierto no solo demostró un desprecio por la opinión de los miembros, sino que también subrayó la urgencia con la que la administración quería implementar su agenda antes de que surgiera una oposición organizada. Así pues, la batalla se transformó. Ya no se trataba simplemente de recuperar mi acceso, sino de defender el alma del resort contra un asalto corporativo. La evidencia de los planes de reurbanización me proporcionó munición adicional, permitiéndome articular mi resistencia no como un capricho personal, sino como una defensa de los valores que habían definido al resort durante décadas. Al compartir esta información con otros miembros y con la prensa, logré galvanizar un apoyo más amplio, uniendo a aquellos que compartían mi preocupación por el futuro del lugar. La clave residía en demostrar que la modernización promovida por la nueva Junta era, en realidad, una desnaturalización, un despojo de su esencia más preciada, y mi expulsión era el primer paso para allanar el camino a esta transformación. La batalla por la preservación del resort adquirió una nueva dimensión al descubrirse la magnitud de la influencia que la nueva junta directiva buscaba ejercer en la comunidad local más allá de los límites del propio establecimiento. Documentos internos, obtenidos tras un esfuerzo considerable, revelaron un plan estratégico para cooptar a figuras clave en el gobierno municipal y en organizaciones empresariales de la región. El objetivo era claro: crear un entorno regulatorio y de opinión pública favorable a sus planes de reurbanización, neutralizando cualquier oposición potencial antes de que pudiera tomar forma. Más allá de la simple lobby político, se evidenció una estrategia de financiamiento encubierto para campañas de candidatos a cargos públicos que demostraban una inclinación favorable a los proyectos de desarrollo a gran escala. Se trataba de una inversión a largo plazo en la influencia política, diseñada para asegurar que las futuras decisiones de zonificación y permisos de construcción se alinearan con los intereses de la nueva administración del resort. La correspondencia interceptada hablaba de sinergias estratégicas y de la importancia de cultivar relaciones beneficiosas con funcionarios clave, términos que en el contexto de la época revelaban una clara intención de manipulación del proceso democrático. Por consiguiente, mi lucha se extendió para incluir la exposición de estas prácticas poco éticas. No bastaba con defender el resort desde adentro. Era necesario alertar a la comunidad sobre la influencia corrosiva que operaba desde las sombras. La tarea era desalentadora, pues implicaba enfrentarse a una red de intereses poderosos y a una maquinaria de relaciones públicas diseñada para desacreditar cualquier acusación como mero resentimiento de un miembro descontento. Sin embargo, la gravedad de la situación exigía una respuesta firme.
Aprovechando la red de contactos que había cultivado a lo largo de décadas, comencé a compartir la información de manera discreta pero efectiva. Me reuní con periodistas de investigación locales, con líderes comunitarios preocupados por el futuro de la ciudad y con organizaciones cívicas que defendían la transparencia en la gestión pública. Les presenté la evidencia documentada, explicando cómo los planes para el resort no eran un asunto aislado, sino parte de una estrategia más amplia que amenazaba con distorsionar el desarrollo de toda la región. La reacción inicial fue de escepticismo, como era de esperar. Sin embargo, la solidez de la evidencia y la coherencia de la narrativa comenzaron a generar interés. Se organizaron foros públicos donde se discutieron los hallazgos, y la presión sobre los funcionarios electos y las organizaciones empresariales empezó a crecer. Surgieron preguntas incómodas sobre los vínculos financieros y las decisiones de zonificación, obligando a la nueva administración del resort a salir de su caparazón de secretismo. Este capítulo de mi lucha me enseñó que la defensa de la integridad no se limita a la esfera privada o a los límites de una propiedad. A menudo requiere una intervención activa en el ámbito público, exponiendo las fuerzas que buscan manipular el sistema para su propio beneficio. La batalla por el resort se había convertido, en muchos sentidos, en una batalla por la salud democrática de nuestra comunidad, demostrando cómo la vigilancia ciudadana y la valentía para exponer la verdad pueden ser los contrapesos más efectivos contra el abuso de poder y la corrupción encubierta. La brisa del Pacífico, que antes me traía calma, ahora me impulsaba con la urgencia de proteger no solo mi hogar, sino también el futuro de nuestro entorno. La estrategia de cooptación política y financiera no se detuvo en las esferas gubernamentales. Se extendió a la influencia dentro de las asociaciones de propietarios y las cámaras de comercio locales. Descubrí que la nueva administración del resort estaba activamente promoviendo cambios en los estatutos de estas organizaciones, buscando diluir el poder de voto de los miembros individuales y centrales la toma de decisiones en un comité ejecutivo más manejable y alineado con sus intereses. Esto implicaba, por ejemplo, la introducción de cuotas de membresía progresivas que dificultaban la participación de pequeños empresarios y residentes con ingresos más modestos, asegurando así que las voces predominantes fueran aquellas con mayor capacidad económica y, por ende, mayor predisposición a apoyar la agenda de desarrollo del resort. Imaginen, por un momento, cómo una asociación que nació para defender los intereses de toda una comunidad puede ser sutilmente cooptada, convirtiéndose en un mero eco de las aspiraciones de una corporación particular, silenciando las preocupaciones de la mayoría en favor de los beneficios de unos pocos. Además de esta maniobra interna, la administración del resort empleó tácticas de relaciones públicas de alto nivel para moldear la percepción pública, no solo sobre sus proyectos, sino también sobre mi persona y mis motivaciones. Se contrataron consultorías especializadas en gestión de crisis y comunicación estratégica, cuyo objetivo era desacreditar cualquier oposición como un acto de resistencia irracional al progreso. Ahora, consideren cómo se les presentó a ustedes, los ciudadanos, la narrativa, un hombre mayor, anclado en el pasado, que se oponía al crecimiento y la modernización de un lugar que todos amamos. Esta estrategia de enmarcado de la discusión era fundamental para aislarme y para que la comunidad percibiera mi lucha como un asunto personal y no como una defensa de principios colectivos. Se difundieron comunicados de prensa cuidadosamente redactados, se organizaron charlas informativas donde solo se presentaba la versión oficial, y se utilizaron las redes sociales para amplificar mensajes positivos sobre los supuestos beneficios de la reurbanización.
mientras que cualquier voz disidente era silenciada o marginada. La dimensión más insidiosa de esta influencia externa radicaba en la creación de una opinión pública fabricada. Mediante el uso de encuestas dirigidas y la promoción de testimonios selectos, se intentaba generar la impresión de un amplio consenso a favor de los planes de la nueva Junta. Se destacaban los supuestos beneficios económicos, como la creación de empleos y el aumento de la inversión en la región, sin revelar los costos sociales y ambientales asociados, ni el hecho de que gran parte de esa inversión estaba diseñada para beneficiar a inversores externos y no a la comunidad local. Ahora, piensen en cómo, ante la avalancha de información positiva y la aparente unanimidad de las voces de apoyo, resulta difícil para el ciudadano común discernir la verdad. Es una táctica sutil, pero efectiva para neutralizar la crítica y para que cualquier oposición parezca minoritaria y, por lo tanto, irrelevante. Por otro lado, la estrategia de la nueva administración del resort también implicó la identificación y el aislamiento de otros miembros que compartían mis preocupaciones. A través de un monitoreo discreto de las comunicaciones y la participación en eventos comunitarios, se buscaba detectar a posibles aliados y neutralizarlos de diversas maneras. Algunos se les ofrecieron acuerdos favorables para asegurar su silencio. A otros se les marginó sutilmente de las actividades sociales y profesionales, y a los más vocales se les sometió a un escrutinio exhaustivo de sus propias actividades, buscando cualquier irregularidad que pudiera ser utilizada para desacreditarlos. Es un juego de poder donde la información se convierte en un arma, y la vulnerabilidad ajena es explotada para mantener el control. Finalmente, la sofisticación de esta estrategia de influencia se manifestó en la forma en que se buscó normalizar la exclusión y la manipulación como prácticas aceptables en el ámbito de la gestión de organizaciones comunitarias. Al presentar estas tácticas como estrategias empresariales necesarias para la supervivencia y el crecimiento, se intentaba erosionar los cimientos éticos y comunitarios que habían sustentado al resort durante años. La idea subyacente era que, en un mundo cada vez más competitivo, la eficiencia y la rentabilidad debían primar sobre los lazos humanos y los principios de equidad. La brisa del Pacífico, antes un símbolo de libertad y apertura, se sentía ahora cargada con el peso de estas maniobras ocultas, recordándome la importancia de la vigilancia constante y la defensa incansable de la verdad. La estrategia de la nueva administración del resort se extendió más allá de la influencia política y económica directa. Se infiltró en el tejido mismo de la percepción pública a través de una sofisticada operación de relaciones públicas y desinformación. Fue un despliegue de tácticas diseñadas no solo para vender su visión, sino para desmantelar cualquier crítica antes de que pudiera arraigar. Se invirtieron sumas considerables en campañas de marketing que glorificaban la renovación y la visión de futuro, presentando los cambios propuestos como un avance inevitable y deseable para la comunidad. Imaginen, por un momento, cómo se presentaban las nuevas construcciones de alta densidad, no como una invasión de espacios verdes, sino como oportunidades de crecimiento que revitalizarían la economía local. Los antiguos edificios, testigos de la historia y la identidad del resort, fueron sistemáticamente etiquetados como obsoletos y antieconómicos, despojándolos de su valor intrínseco en la narrativa oficial. Adicionalmente, se implementó una estrategia de silenciamiento selectivo de voces discordantes. No se trataba de una censura abierta, sino de una marginación calculada. Aquellos que cuestionaban los planes o defendían los principios originales del resort se encontraban cada vez más excluidos de las comunicaciones oficiales y de los eventos comunitarios. Las invitaciones a reuniones importantes dejaban de llegar.
Las preguntas en las asambleas eran desviadas o ignoradas, y sus opiniones eran sistemáticamente desestimadas como expresiones de nostalgia improductiva. Piensen en cómo, si uno es constantemente ignorado y sus aportaciones minimizadas, la tentación de retirarse del debate se vuelve abrumadora. Esta táctica, si bien sutil, era demoledora en su efectividad para erosionar el espíritu de participación y para sofocar cualquier intento de oposición organizada. Por otra parte, la nueva administración explotó hábilmente la fragmentación inherente a cualquier comunidad. Identificaron y capitalizaron las divisiones existentes, exacerbando las tensiones entre diferentes grupos de miembros y residentes. Por ejemplo, se promovió la idea de que los miembros más antiguos eran una carga para el resort, mientras que se presentaba a los nuevos inversores como los verdaderos motores del progreso. Esta táctica de divide y vencerás impidió la formación de un frente unido contra sus planes, ya que muchos se vieron envueltos en disputas secundarias, perdiendo de vista el objetivo principal de la administración: la transformación completa del resort a su favor. La estrategia de desinformación también se extendió a la manipulación de datos y la presentación selectiva de información. Se publicaron informes que destacaban únicamente los beneficios económicos de la reurbanización, omitiendo convenientemente los costos ambientales, sociales y culturales. Las proyecciones de creación de empleo, por ejemplo, se presentaban sin el contexto de la calidad de esos empleos o de su impacto a largo plazo en la estructura laboral de la región. Piensen en cómo se puede presentar un pastel glorioso, pero ocultando que la receta incluye ingredientes perjudiciales. Esta omisión deliberada de información crucial fue fundamental para crear una imagen sesgada de la realidad y para obtener el apoyo de aquellos que no tenían acceso a una perspectiva completa. Fue un recordatorio de que, en la guerra de la percepción, la verdad puede ser la primera víctima. La brisa marina que antes me traía el olor de la libertad y la esperanza, ahora me susurraba la complejidad de la manipulación y la fragilidad de la verdad frente al poder económico. La estrategia de desinformación se extendió a la manipulación de la percepción del valor intrínseco del resort. Mediante la difusión de comparativas selectivas con desarrollos inmobiliarios más recientes y ostentosos en otras regiones, se buscó devaluar la singularidad y el encanto histórico del lugar que yo defendía. Ahora, piensen en cómo, al presentar imágenes de rascacielos relucientes y comodidades de vanguardia en destinos turísticos de moda, se creaba una sombra de obsolescencia sobre las estructuras arquitectónicas y los espacios naturales que definían la identidad del resort. Se destacaba la supuesta falta de amenidades modernas, sin considerar que la esencia del lugar residía precisamente en su conexión con la naturaleza y su legado cultural. Además de esta táctica de comparación desleal, la administración del resort orquestó una campaña para desacreditar la solidez financiera de los miembros veteranos. Se insinuó, a través de canales de comunicación indirectos, que muchos de nosotros éramos incapaces de afrontar las futuras cuotas de mantenimiento o las nuevas inversiones requeridas, creando así una justificación velada para nuestra exclusión. Fue una forma de pintar a los defensores del pasado como cargas económicas, en lugar de como pilares de la comunidad. Ahora, consideren cómo esta narrativa, al presentarse como una preocupación por la viabilidad a largo plazo del resort, buscaba ganarse la simpatía de aquellos miembros más enfocados en los aspectos financieros, creando una división basada en la percepción de la seguridad económica. Un aspecto particularmente perverso de esta estrategia fue la infiltración en las conversaciones informales y las redes sociales de la comunidad.
Se emplearon embajadores de marca, miembros o empleados pagados, para diseminar sutilmente la narrativa oficial en grupos de discusión y círculos de amigos. Estas personas, actuando como fuentes aparentemente independientes, compartían anécdotas sobre la necesidad de modernización y las limitaciones del enfoque tradicionalista, utilizando un lenguaje cuidadosamente elegido para que pareciera una opinión orgánica y no una manipulación orquestada. Piensen en cómo una idea, repetida por múltiples voces que parecen independientes, termina por ser aceptada como una verdad generalizada, incluso si su origen es artificial. Finalmente, la administración del resort también capitalizó la apatía y la falta de información de una porción significativa de la membresía. Al ser la información sobre los planes de reurbanización y las implicaciones de las nuevas políticas presentada de manera compleja y poco accesible, muchos miembros optaron por no involucrarse, asumiendo que no les afectaría directamente. Fue una estrategia de invisibilización de las consecuencias, confiando en que la complejidad de los documentos y la falta de tiempo o interés de muchos socios permitirían que los cambios se implementaran sin una oposición significativa. Ahora, consideren cómo esta pasividad, aunque comprensible ante la sobrecarga de información, se convirtió en un terreno fértil para que las agendas ocultas prosperaran. La brisa marina, que antes me traía el aroma de la libertad, ahora me recordaba la importancia de la información clara y accesible para la salud de cualquier comunidad. Al descorrer el velo de la aparente simplicidad de mi expulsión, hemos transitado por senderos que revelan la intrincada urdimbre de las motivaciones humanas y las complejas dinámicas de poder que a menudo operan bajo la superficie de las interacciones cotidianas. Hemos palpado la frialdad de una injusticia que, lejos de ser un acto aislado, se erigió sobre cimientos de estrategias calculadas y narrativas cuidadosamente construidas. Al reflexionar sobre este periplo, es posible percibir cómo las diversas capas de manipulación y las sutiles erosiones de la verdad convergieron, tejiendo un tapiz de circunstancias que, a primera vista, podrían parecer abrumadoras. Como si de un río caudaloso se tratara, cuyas aguas, al confluir de múltiples arroyos, adquieren una fuerza y una dirección innegables, hemos observado cómo las distintas facetas de esta experiencia se entrelazan, dando forma a una corriente de acontecimientos que nos conduce inexorablemente hacia una comprensión más profunda. La resonancia de las acciones iniciales, las ramificaciones de las tácticas empleadas y la amplitud de las influencias desatadas dibujan un panorama que invita a la introspección y a la reflexión sobre la naturaleza de la resiliencia y la búsqueda de la dignidad. En este punto de nuestro recorrido, donde las aguas parecen calmarse tras la tormenta de los detalles y las implicaciones, es perceptible cómo la suma de estas vivencias conforma una perspectiva que ilumina el camino hacia la conclusión. La urdimbre de los hechos, una vez desmadejada y examinada en sus múltiples texturas, nos permite apreciar la coherencia subyacente y la lógica implacable que guiaron el desarrollo de los acontecimientos. La brisa del Pacífico, que antes nos acompañaba con su frescura, ahora parece portar los ecos de las lecciones aprendidas, guiándonos hacia la comprensión del significado último de esta travesía. Al enfocar la mirada hacia lo que resta, se advierte la convergencia de todas estas hebras en un punto de inflexión, donde la adversidad se transfigura en un catalizador para el descubrimiento y la reivindicación. La experiencia compartida hasta ahora nos ha preparado para asimilar la esencia de un desenlace que trasciende la mera resolución de un conflicto, adentrándose en el terreno de la afirmación del espíritu humano ante las adversidades más complejas.
Hemos navegado las aguas de la manipulación y hemos emergido con una claridad renovada sobre la fuerza inherente a la verdad y la perseverancia. La travesía que hemos recorrido, desde la gélida iniquidad de una nota hasta las profundidades de estrategias de influencia que abarcan esferas políticas y sociales, culmina en una comprensión que trasciende la anécdota personal. Lo que comenzó como un despojo de acceso a un santuario de recuerdos se ha transformado en una revelación sobre la fragilidad de la verdad en un mundo saturado de narrativas fabricadas. Sentir la arena del Pacífico bajo mis pies, ahora con una perspectiva transformada, me ha enseñado que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de adversidad, sino en la capacidad de navegarla con integridad y una convicción inquebrantable. La brisa que antes acariciaba mi rostro con promesas de paz, ahora me susurra la importancia de la vigilancia constante, de la indagación perpetua y del coraje para alzar la voz cuando la justicia parece desvanecerse en la bruma de la conveniencia. Hemos sido testigos de cómo la ambición corporativa, despojada de toda consideración ética, puede erigirse sobre los cimientos de la comunidad y la historia, reescribiendo la realidad a través de la manipulación y el silencio. La exclusión que sufrí no fue un evento aislado, sino la punta del iceberg de un sistema que prioriza la ganancia sobre la humanidad, la imagen sobre la sustancia. Sin embargo, en el corazón de esta oscuridad germinó una semilla de resiliencia. La misma brisa que me empujó al exilio, al encontrar eco en la determinación de otros, se convirtió en un viento de cambio, demostrando que la unión y la búsqueda incansable de la verdad son las armas más poderosas contra la opresión. La memoria, lejos de ser un lastre, se reveló como un faro, iluminando el camino hacia la reivindicación. La lección que emerge de este arduo camino es clara y universal. La dignidad no se otorga, se conquista. Se forja en el crisol de la adversidad, se nutre con la verdad y se defiende con la perseverancia. Cada uno de nosotros lleva consigo un resort de experiencias, un legado de valores y principios que, como las antiguas estructuras que defendí, merecen ser preservados. La verdadera práctica de la vida comienza ahora, en el momento en que decidimos no solo observar, sino participar activamente en la construcción de un mundo donde la justicia prevalezca sobre la manipulación y la empatía sobre la indiferencia. Que esta historia sirva como un recordatorio de que, incluso ante las puertas que parecen cerrarse para siempre, la perseverancia y la verdad tienen la llave para abrirlas, y que la voz de un solo individuo, cuando se une a la de muchos, puede resonar más allá de cualquier muro.